Mi nombre es Genaro. ¿Qué tal con todos? El día de hoy vamos a compartir esta enseñanza, el último capítulo de Nehemías 13, aquí juntamente con mi hermano Jaime. Y bueno, por ser el último capítulo de Nehemías, me encanta que haya podido tener la oportunidad de poder enseñar este último capítulo de este libro, pero también de un conjunto de sucesos que vienen desde Esdras, ¿no? Pero bueno, el título que le hemos puesto a esta enseñanza es ¿Cómo ser pueblo santo? De la serie, ¿qué serie? Tiempo de edificar. Entonces, vamos a orar para empezar. Señor Dios mío, te doy las gracias por esta noche. Gracias, Señor, por lo que nos puedas mostrar el día de hoy. Te pido por favor que ante todo quita de nosotros toda distracción en este momento, en este tiempo, cualquier cosa que haya en nuestro corazón que pueda ser piedra de tropiezo, Señor. Te pido, te lo entregamos a ti para que tú tomes el control de todo y nos permita, Señor, estar de corazones dispuestos y hambrientos de tu palabra, Señor. Gracias, bendice a todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, un poquito para poder conocer y saber cómo llegamos a este capítulo 13 de Nehemías. Sabemos todos que Jerusalén o los judíos habían sido llevados al cautiverio. Estuvieron 70 años en cautiverio, pero había una promesa. Dios había dado una promesa y esa promesa se estaba cumpliendo. Daniel el profeta conocía de esta promesa que lo había dado Isaías. Es más, él llegó a conocer incluso hasta Ciro, el rey persa, ¿no? Y bueno, Daniel siempre vivió con la expectativa de ver cómo el Señor iba obrando, cómo el Señor iba realizando, cumpliendo esta promesa. Nosotros también desde que ya varios meses venimos estudiando Esdras, Nehemías, cómo es que este pueblo, los judíos o este pueblo israelita retornó a Jerusalén, ¿no? Primero a través de Zorobabel, luego a través de Esdras y Nehemías. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre Nehemías. Él era un copero del rey. Al enterarse de la situación que estaba pasando su pueblo en Jerusalén, que no tenían murallas, que no tenían puertas, entonces pasó en oración, pasó un tiempo de mucha tristeza, duelo, oró al Señor, ayunó y entendió que el Señor puso en su corazón la necesidad de ir a Jerusalén. Pero él, como les menciono, era copero del rey, entonces ocupaba un puesto bastante acomodado, un puesto de confianza y también, bueno, pues pedirle permiso al rey iba a significar un no, pero finalmente lo hizo. Pero no solo consiguió el permiso del rey Artajerjes, sino que incluso él le dio todas las provisiones necesarias para hacer la obra del Señor, para reconstruir las murallas. Regresó y le dio incluso un cargo para que sea autoridad en el pueblo. Llegó, vio cómo estaba, qué necesitaba. Finalmente, a pesar de todas las trabas o complicaciones que se le presentó de manera interna y externa, finalmente las murallas se construyeron, las puertas se pusieron. Entonces, incluso este pueblo escuchó la palabra. Esdras les compartió la palabra y hubo un avivamiento en Jerusalén. Aparte, propio de esta necesidad de conocer la palabra, propio de haber sido puestos lo que el Señor les puso sobre la ley de Moisés, entonces llamó al arrepentimiento. Se arrepintieron y tanto fue su gozo que hasta hicieron un pacto para no volver a pecar o para cumplir, más que todo, para obedecer al Señor. Así es. Entonces, pero bueno, ya Jerusalén estaba construida, estaba lista para ser habitada, pero lo curioso es que la gente no anhelaba ir a Jerusalén.
No nacía, oye, quiero ir a vivir ahí porque me parece excelente, ¿no? La ciudad santa, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Bueno, dada un poco esa actitud del pueblo, se tuvo que elegir quiénes iban a ir a vivir a Jerusalén. Y ya estando en Jerusalén, llamados a dedicar al Señor, a alabar al Señor. Entonces, vemos en Nehemías, no se enfocó en los problemas, no se enfocó en los resultados, sino se enfocó en la obediencia al Señor. Él obedeció, ¿no? Nehemías tuvo un corazón humilde, dispuesto y listo desde el primer momento. Aceptó la obra del Señor, además de guiar en la fe al pueblo, también los guió en la obediencia. Y es así como vamos a empezar este capítulo, el capítulo 13 de Nehemías. Genaro, amigos, es importante lo que hemos escuchado hasta el momento, entender de que pareciera que este libro va a tener un final feliz. Pareciera que es un cuento de hadas. ¿Shrek se quedará con Fiona? Bueno, vamos a ver qué pasó. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer de los versículos 1 al 3, capítulo 13 de Nehemías. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron a Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. En estos 3 primeros versículos de este capítulo, vemos una de las últimas escenas que sucede en Jerusalén y que nos llama la atención. Después del capítulo 12 al 13 han pasado aproximadamente 10 a 12 años. Llegó el momento en que el pueblo iba a ser confrontado con la ley. Y al ser confrontados con la ley, vamos a evidenciar su desobediencia y su pecado. En este caso, hablamos de haberse mezclado con los amonitas y moabitas. Esto es como que nos dice, oye, si les he dicho que no se metan con este pueblo, con los amonitas y los amonitas, o sea, ya prácticamente el Señor fue muy específico qué es lo que no tenían que hacer. Es como, por ejemplo, hoy día le digo, oye, no vayan por la avenida tal, a la hora tal, con las características tal. Es porque el Señor está siendo específico para nosotros, para dejar claro que este pueblo desobedeció al Señor. El Señor y pecaron, ¿no? Así es, Genaro. Vemos que se menciona claramente este pecado que cometió el pueblo al mezclarse con extranjeros. Estoy seguro que esto no ha sido el único pecado que han cometido. El versículo 3 es claro cuando describe que ellos fueron apartados de Israel. Voy a leerles lo que está escrito en Lucas 13:28. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan afuera. Entonces, Genaro, ¿cuál es el propósito de la ley para el pueblo de Israel? Hay 3 propósitos, o vamos a resaltar 3 propósitos por el cual el Señor puso la ley para el pueblo de Israel. El primer propósito es revelar el carácter sagrado de Dios a la nación de Israel. No a esa nación que va a ser santa, sino a esa nación desobediente, a esa nación idólatra que va siempre en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Jaime, ¿puedes por favor leer Levítico 19:1? A ver, Levítico 19:1. Ya. ¿Lo encontraste?
Estoy buscando un ratito, que se me ha colgado el celular. Creo que los megas están acá fallando. Ok. Ya lo encontré. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Léelo, pues, hermano. Ok. Disculpen a todos. Levítico 19, 1, 2. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Aquí nos muestra que nuestro Señor es santo. En Él no hay mancha alguna. Y propio de esa santidad que describe a nuestro Señor, viene el segundo propósito: apartar a Israel para que fuera diferentes a las demás naciones. Por supuesto, Genaro. Hay que entender también lo que dice Éxodo 19, 5, 6. Tranquilos, no lo busquen, yo lo voy a leer. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Claro, si nuestro Dios es santo, entonces propio de esa santidad, para que nosotros podamos estar en su presencia de alguna otra manera, nosotros también tenemos que andar en santidad. Pero es algo que no caracteriza a este pueblo de Israel, ¿no? Es algo que no pueden cumplir. Y es ahí donde viene el tercer propósito. ¿Cuál es la condición para ser santo? ¿Qué nos da esa llave de nuestra santidad? Aquí viene el tercer propósito, que dice: la ley revela el pecado y la naturaleza de pecado del hombre. Dice Romanos 3:20, yo lo voy a leer: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Me genera ese interrogante. ¿Cómo es que entonces el pueblo va a llegar a ser santo? Si hasta ahora estamos viendo que ellos eran incapaces de cumplir la ley. Tranquilo, Jaime, con pausa. Hecho 13:39 nos dice: ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Descansamos. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. La ley de Dios, tal como está contenida en la Biblia, el medio principal por el cual revela Dios el pecado y al pecador. Genaro, amigos, esto me recuerda a cómo nosotros fácilmente en nuestro día a día, en nuestro caminar, nos olvidamos de Cristo. Consultamos personas, consultamos quizás a nuestros padres, pero nos olvidamos de que Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Nos olvidamos de que al primero a quien debemos de solicitar apoyo es a nuestro Señor. Él quiere ser el primero en tu vida, quiere estar contigo en tu caminar. Por favor, voy a leerles Santiago 1, 23 a 24. Escuchen con atención. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Genaro, este versículo de aquí que habla acerca de mirarse en un espejo y que después de mirarse se va, se olvida enseguida de cómo es, me deja un sinsabor. Me hace entender de que soy pecador, pero también me hace entender que soy feo. Sí, Jaime, tienes que darte cuenta que eres feo, que eres pecador y que dependes de Jesucristo para ser salvo. Amén. Y aquí vemos nuestra primera idea de la enseñanza: la ley revela nuestra naturaleza. Continuamos con los versículos del 4 al 7. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías,
y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondiente a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib, al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo. Tenemos dos personajes, los cuales en realidad ya hemos venido estudiándolos a lo largo de todo este libro. Tenemos a Eliasib y Tobías. Muy bien, José Manuel, muy bien. Eliasib, ¿quién era? Era el sumo sacerdote, correcto. Y era un cargo de suma importancia, de alta importancia. Él era el encargado, él era el intermediario entre el pueblo con Dios, pero también tenía la función de que se encargaba de guardar las cosas en el templo, en el almacén del templo. Y Tobías, nuestro querido Tobías, nuestro famoso Tobías, ese Tobías que era la persona que a lo largo de todo el libro se estuvo encargando de entorpecer la obra, se estuvo encargando de distraer al pueblo, se estuvo encargando de querer de que Nehemías tropezara. Importante esto, saber de ellos, porque me hace pensar en cómo es que Tobías, a pesar de todo lo que hace, Nehemías se mantuvo firme. Y también no les parece extraño que Tobías, de acuerdo a lo que ha leído Genaro, si él buscaba entorpecer la obra, si él buscaba en todo momento que las murallas no se reconstruyan, ¿por qué es que ahora estaba ahí ocupando el templo? Bueno, cabe resaltar de que el templo, el almacén del templo, era el lugar donde se guardaban las provisiones, las ofrendas, se guardaban también los inciensos, los utensilios. Todo era destinado ¿para qué? Para el fin de que los levitas, los cantores, los porteros y los sacerdotes usaran esto. Y él, al estar ahí, estaba entorpeciendo la obra de manera directa y de manera grave. Y es triste, pero me hace pensar en cómo nosotros, ¿no? Ese Tobías que está ahí también, y nosotros tenemos que buscar que como pueblo de Israel, tenemos que buscar que, a pesar de que esté ese Tobías ahí, buscando entorpecer la obra, buscar siempre tener una conexión con el Señor. Bueno, esto podemos calificarlo o describirlo o afirmarlo como que es un ataque del enemigo. Wow. ¿Sí? Y Genaro, ¿quién es ese enemigo? Bueno, ese enemigo, ese Tobías, ese famoso Tobías que lo venimos escuchando desde los primeros capítulos, ese Tobías puede también llamarse Satanás. En nuestras vidas puede haber un Tobías que va a querer siempre mostrarse en contra de que nosotros pasemos tiempo con el Señor, en contra de que tengamos una relación íntima con Él, y menos que otras personas entreguen su vida al Señor. Él busca entorpecer cualquier relación que puedas tener con Dios, pero no necesariamente algo tan claro que lo podamos ver. Va a venir un Tobías con la cara o con la camiseta: yo soy Tobías y te voy a entrar en tu casa y voy a entorpecer todo lo que se llama tu amor con el Señor. No, el ataque de Tobías o el ataque de Satanás en nuestras vidas es fino. Él va a ver la manera de poder ingresar desde lo chiquito, desde lo pequeño, desde lo insignificante. Él quiere entrar a tu casa, ¿no? Y quitarte esa relación con el Señor.
¿Y de qué manera puede entorpecer ese vínculo que nosotros tenemos con Dios? ¿O de qué manera podemos recibir esos ataques? Bueno, aquí un poquito recordando nuestro discipulado de primeros pasos, ¿quién nos ataca? Nos ataca el mundo, nos ataca la carne y Satanás, ¿no? Entonces, ahora, su ataque puede ser de manera individual a nosotros, puede ser a nuestro matrimonio como marido y mujer, puede ser a nuestra familia, incluso puede ser en la misma iglesia. Ahora, su ataque no necesariamente es inmediato, o sea, viene Satanás y vamos a ver qué atacó. No, su ataque puede ser a largo plazo. ¿Y por qué? ¿Y por qué debemos tener mucho cuidado con eso? Porque nosotros, dentro del lugar donde estamos o en el medio donde nos podemos desenvolver, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, con nuestra conducta, podemos generar que nuestros hijos simplemente, y nuestros hijos y las personas que nos conozcan, no tomen nuestro testimonio como un testimonio correcto y puedan ser piedras de tropiezo para su relación con el Señor, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede con esto, lo que vemos propiamente en Tobías? Hay que tener el cuidado necesario con lo que a quién le estamos abriendo las puertas de nuestra relación con el Señor. Pero los animo y les digo aquí en 1 Corintios 15:58 que dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos anima, el Señor nos pide estar alertas, nos llama a tener el debido cuidado con las cosas que va pasando en nuestra vida. A veces podemos estar tan entretenidos por lo que este mundo por sí nos va a generar, pero no descuidemos nuestra relación con el Señor, ni lo pongamos en un lugar que no le corresponde. Todo esto nos lleva a la segunda idea de esta enseñanza. Cuidado a quién dejas entrar a tu vida. Cuidado con él o la Tobías que dejas entrar a tu vida. Estemos atentos. Acompáñenme por favor a continuar con la lectura. Vamos de los versículos 8 al 13 de nuestro capítulo 13 de Nehemías. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedayas. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Este pasaje vamos a poner una analogía, algo similar, algo que nosotros podemos conocer. Bueno, todos los románticos, pensemos un poquito, recordemos el barco del Titanic. Este barco inmenso, ¿no? Monumental, y que podía ir de continente a continente. Entonces, ¿qué pasa si restringimos el suministro del carbón? Este barco termina por detenerse y se convierte en un pedazo de lata, sin mayor propósito para lo que podía servir. Igual sucede o sucedió con este templo. Tobías, al ocupar el lugar, un lugar sumamente importante y estratégico en el templo, tuvo graves consecuencias.
ya que detuvo en sí el funcionamiento normal del templo, pero más aún el propósito que tenía para el pueblo. ¿Por qué? A través de los sacrificios. Finalmente los levitas, pero yo creo que no solo los levitas, pero hace la mención de los levitas porque en relación tiene mucha relación con todos nosotros, ¿no? Estos levitas terminaron yéndose a buscar a otras tierras sustento, apartándose del templo. Entonces, ante esta situación tan gráfica, tan ilustrativa, ¿qué hizo Nehemías ante esta situación, Jaime? Hizo 4 cosas. Lo primero que hizo fue sacar a Tobías de ahí, sacó el mal de ahí. Lo segundo es de que regresó las cosas a como antes estaban. Vale decir, regresó los utensilios sagrados, las ofrendas, el incienso, todo a su lugar. Tercero, reprendió. Ojo, reprendió. ¿A quiénes? A aquellos jefes que habían estado ahí liderando y los apartó a estos responsables y puso a las personas correctas en esa labor. Cuarto, producto de todo ello, el pueblo, y esto está en el versículo 12, describe así: todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el pueblo, cuando se entera de que nuevamente el templo estaba en funcionamiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con una persona que necesita de Cristo? Tiene esa necesidad de buscarlo. Acude a Él. Eso es lo que hizo el pueblo. Buscó eso. Buscó nuevamente ofrendar. Buscó nuevamente honrar sus sacrificios. Aquí hay algo bastante práctico que lo podemos aplicar a nuestra vida. Nosotros todos nos vemos muchas veces felices, contentos, sonriendo, pero no sabemos lo que está pasando dentro de nosotros. Pero si analizamos, nos evaluamos, vamos a ver a quién hemos dejado entrar en nuestra vida. ¿Quién es ese Tobías que hoy día está ocupando el lugar del Señor? Finalmente, Satanás lo que quiere, y lo volvemos a decir, él no quiere que tú tengas esa relación con Cristo. Por lo tanto, él va a entorpecer, va a hacer todo lo posible para entorpecer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Es evaluarnos, evaluar qué estamos haciendo, qué estamos permitiendo, no solamente con nosotros, con los pequeños, con los hijos, con la familia, con los amigos, arreglar las cosas, corregir las cosas que sabemos que están mal, inmediatamente, así de manera enérgica como lo hizo Nehemías, y poner nuevamente al Señor en el lugar que le corresponde. Importante, y por favor subrayenlo, lo que está en el versículo 13. La palabra, todos ellos eran dignos de confianza. Porque Genaro, cuando nos referimos a personas que eran dignas de confianza, estamos hablando en ese contexto, uno de personas que habían recibido a Cristo. Personas que, producto de ello, individualmente han asumido una responsabilidad en la obra del Señor y que la conducta de estas personas es ejemplo para otros. Vale decir, ellos no podían conducirse de manera errada y ligera. Voy a leerles Filipenses 3:17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Todo esto nos lleva al tercer punto de esta enseñanza: permanecer para no alejarte. Ahora, en el versículo 14 hay algo bonito, muy bonito y propio del momento en que en nuestra vida tenemos que tomar decisiones.
y no está por las puras ahí. Nehemías dice en el versículo 14, recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. ¿Por qué Nehemías reacciona así y hace esa petición al Señor? Primero, Nehemías está tomando decisiones, cambios necesarios, no solamente para el templo, sino para todo el pueblo. Propio de eso, Nehemías necesita la tranquilidad de saber que está actuando de acuerdo o conforme a la voluntad del Señor. Eso también lo vamos a ver en los versículos 22 y 31 de este mismo capítulo, que dice: recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Nehemías, desde el comienzo, como lo mencionamos, desde el comienzo del libro de Nehemías, nos enseña mucho sobre la oración larga, que es como la plegaria, así como también las oraciones cortas para dar pasos de fe. Busca siempre agradar a Dios y descansar en Él, algo que nosotros también debemos hacer cuando tenemos estos momentos en que tenemos que tomar decisiones drásticas, necesarias, oportunas, a fin de cuidar nuestra relación con el Señor. Amigos, qué importante es tomar decisiones con la oración de la mano. Qué importante es poner delante a Dios. Y esto nos lleva a la cuarta idea de la enseñanza. Siempre apóyate en el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer de los versículos 15 al 22. Acompáñenme, por favor. Durante aquellos días, vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula, manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios envió toda esa desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. 1 o 2 veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas, para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Wow, me encanta este pasaje. Sábado habla de, o es igual a Sabbat. ¿Qué significa Sabbat? Sabbat es descansar, parar, dejar de trabajar. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2. Yo lo voy a leer. Dice el Señor: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. A veces nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra humanidad nos va a hacer pensar que Dios es igual, que Él se cansa, que debe descansar, pero no. El séptimo día, o el Señor santificó el séptimo día, no por Él, sino para nosotros. Lo vemos en Éxodo 20, del 8 al 10, donde dice: acuérdate del sábado para consagrarlo.
Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Justamente en el versículo 15, quiero que revisen el versículo 15, y vamos a ver a este pueblo trabajando, abocados al trabajo arduo y agotador, ¿verdad? Se parece mucho a la gente de hoy que vive de manera religiosa, ¿no? Queriendo o intentando agradar al Señor a través de sus obras. Pero no saben que sus obras son como trapo de inmundicia delante de Él, porque debemos reconocer y tener claro que nuestro Señor es santo y el pecado en Él no hay mancha alguna. No, Hebreos 10:1 dice: la ley es una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que lo adoran. No porque vamos a ofrecer sacrificio tras sacrificio, ya nosotros somos salvos, somos santos, o por nuestras buenas intenciones, porque finalmente son buenas intenciones, pero el pecado es claro, pecado chiquito, pecado grande, igual hemos pecado, y la paga del pecado es la muerte. Dice Hebreos 10, versículo 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Jesús, Dios hecho hombre, estando en la tierra, cumplió la ley al milímetro. No hubo pecado en Él. Más aún, en la cruz pagó toda nuestra deuda, todos nuestros pecados. Amigos, esto me lleva a entender dos cuestiones, lo que acaba de explicar Genaro. La primera es que el día de descanso, Sabbat, es Jesucristo mismo. Y lo segundo es de que no tomemos esto de descanso como que solamente fuese un día. Cristo desea que nosotros descansemos en Él todos los días. Esto nos lleva a nuestra quinta idea de la enseñanza. Cristo, nuestro descanso perfecto. Amén. Amén. Cristo, nuestro descanso perfecto. Eso debe quedar claro en nuestra vida. Vamos a continuar con la enseñanza. 23 al 31. Nehemías 13. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón, de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A alguno de ellos los golpeé, y hasta les arranqué los pelos, y los obligué a jurar por Dios. Les dije: no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fuese el pecado del rey de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, ahora vemos cómo este sacerdote estaba bien mezclado con el pecado, ¿no? Le eché de mi lado porque era yerno de Sanbalat el horonita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas.
También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Muy fuerte, muy fuerte. Recontra fuerte, recontra fuerte. Entendamos, debemos de dejar que Jesucristo tome el timón de nuestra vida, que tome las riendas. Debemos de evitar ser esclavos del pecado. No podemos también servir al mundo y servir a Cristo. Evitemos caer con nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, las tentaciones. Por favor, acompáñenme a Lucas 16:13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tengamos mucho cuidado el lugar en el cual estamos colocando a nuestro Señor en nuestras vidas. Seamos conscientes de cómo nos estamos comportando, cómo estamos conduciendo nuestras vidas con Él. Así es, así es, Jaime, así es. Hay que ser muy cuidadosos, me emociono. Dice el Señor en Mateo 16, y nuevamente lo digo, hay que ser muy cuidadosos, incluso con las mismas personas de nuestro entorno. Jesús, en Mateo 16, 23, se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nuestros afanes en el mundo nos pueden hacer tropezar, y también podemos hacer tropezar a otras personas. Ojo, Mateo 18, 7 dice: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Y aquí nuestra sexta idea de la enseñanza: no tientes a la carne. Interesante lo que está descrito en el versículo 31. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Y yo me hago esta pregunta: ¿qué tan significativo puede ser para nuestro Señor el entregarle restos de un árbol y en unas fechas establecidas? ¿A qué se refiere esto? Imagínense un árbol frondoso. Ese árbol frondoso en nuestra vida representa aquello que te hace sentir seguro. Por ejemplo, tienes un buen trabajo, ganas bien, tienes estabilidad, eso te hace sentir seguro, pero es una seguridad falsa, porque en realidad Dios, en un abrir y cerrar de ojos, puede derrumbar todo eso. También, en relación a lo que es las fechas establecidas, existe un tiempo en el cual nosotros tenemos para recibir al Señor. El reloj ya está contando, la cuenta es regresiva. No esperemos al último momento, entreguemos nuestra vida a Cristo. Por favor, acompáñenme a Marcos 11, 13, 14. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Aquí es ya prácticamente terminando este capítulo, sucede algo muy interesante y es importante que lo mencionemos. El libro de Nehemías es prácticamente el último libro que se escribe hasta que llega el Nuevo Testamento. Son 400 años luego de haber sucedido todos estos hechos, 400 años de silencio hasta
que llega hasta la primera venida de Jesucristo. Aquí nos respondemos la pregunta y el título de nuestra enseñanza: ¿cómo ser pueblo santo? El plan del Señor no comenzó luego de los 70 años de cautiverio, que el pueblo decidió regresar que Dios permitió que el pueblo regresara a Jerusalén. No, el plan del Señor empezó desde la creación del mundo. Y es un plan que no ha terminado, no terminó con las murallas levantadas y con este pueblo aún carnal, aún idólatra, que fue igual apartándose del Señor. No, su plan aún no ha terminado. Va a ser hasta el día en que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo reinando en este mundo, ¿no? Amén. Entonces, ¿quién o cómo puedo ser pueblo santo? Primero, reconociendo que por nuestras obras no vamos a poder conseguir la salvación. Es como, por ejemplo, el Señor solamente ve lo que es santo. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? El Señor tiene unos lentes que ve todo lo que es santidad. Nuestro pecado finalmente nos hace a nosotros inmerecedores de ser vistos por el Señor. Entonces es nosotros a través de Cristo que conseguimos esa santidad en Él. Entonces nosotros por nuestra capacidad no vamos a poder llegar a Él. Entonces ahora, pero de acuerdo a la enseñanza, es reconozcamos nuestros pecados, que somos pecadores y que por nuestras obras no vamos a ser capaces de cumplir esa ley que el Señor ha mandado. En Cristo nosotros ya lo hemos logrado, ya hemos vencido al pecado en Cristo, y es a través de Él que nosotros somos santos. Y primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día, en este momento, tú que ya estás caminando en el Señor, ten mucho cuidado con ese Tobías, que puede ser que esté entrando de la manera mejor disfrazada, pero aquella persona que aún no ha conocido al Señor, que de repente no se decide, pero el Señor ya puso en su corazón la necesidad de buscarlo, es tiempo para entregar su vida, es tiempo para recibir al Señor plenamente. El tiempo, como dice Jaime, ya está corriendo. Hay un tiempo, no es eterno esa posibilidad de poder recibir al Señor. Jaime, ¿puedes hacer una oración? Por supuesto. Señor, te damos gracias por haber permitido compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la iglesia. Por favor, te pido para que esta enseñanza quede algo en todos ellos y que puedan transmitirlo también a otras personas. Te pedimos también por el bienestar de la iglesia, porque no acudan Tobías a la iglesia, mi Señor, porque podamos identificar esos Tobías, mi Señor, para que estemos alertas y también para que entendamos de que el tiempo está en cuenta regresiva. Procuremos salir a las calles, procuremos hacer discípulos, que más personas conozcan de ti, mi Señor. Esa es la tarea que todos tenemos, mi Señor. Por favor, ayúdanos en eso y danos sabiduría y danos valentía para poder salir, mi Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén.